Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí nuevamente con un video. En esta ocasión les vamos a hablar respecto a temas científicos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Arturo Olvera López, viejo conocido, amigo de la universidad. Y bueno, el doctor es catedrático en la Facultad de Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de aquí de Puebla. Doctor, pues buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tomar este tiempo para platicar un poco acerca de temas de interés. Bien. Muchas gracias. Como te había comentado, Arturo, lo que pretendemos nosotros en CECI es empezar a divulgar algunos aspectos de conocimiento científico con la finalidad de que los jóvenes talentosos pues tengan la oportunidad de acercarse a este tipo de conocimiento, que tengan la oportunidad de conocer más a fondo los temas y todo lo que se está haciendo en materia de ciencia en el país, y que sabemos que ustedes, tanto en la UAP como en el INAOE, pues son un gran soporte para el país en este ámbito. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar principalmente los jóvenes con esta inquietud. Y bueno, quisiéramos saber cuál es tu área de conocimiento. ¿Tú qué eres? ¿Cuál es tu tema de estudio en el campo de la investigación? Sí, en el campo de la investigación, principalmente mis áreas de estudio, mis áreas de interés, a las que yo me dedico a llevar a cabo un poco de investigación, es el reconocimiento de patrones, áreas como la inteligencia artificial, la minería de datos, machine learning, que están estrechamente relacionados, y también un poco acerca de imágenes digitales, visión por computadora. Muy bien. La primera pregunta obligada, ya que es tu principal fuerte en estas áreas del conocimiento que nos acabas de mencionar, la gente nos pregunta, ¿qué es Machine Learning? Bien, el Machine Learning es un área de las ciencias de la computación que también, si interpretamos al idioma español, es aprendizaje automático, aprendizaje automatizado, aprendizaje de máquina. Es un área que tiene que ver con todo aquello que hace posible que los sistemas te den una respuesta. ¿Cómo van a encontrar esa respuesta? Pues basados en un aprendizaje. De ahí el nombre, aprendizaje automático. Ok, Ese aprendizaje consiste en extraer modelos a partir de información. Y ahí es donde entra la computación con algoritmos que permiten llevar a cabo esas tareas. ok. Déjame tratar de comprender un poco más esto. Uno tiene la idea cuando programa, cuando eres universitario, pues obviamente tienes mucha sed de crecer, de aportar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la inteligencia artificial, los algoritmos y todos que en la actualidad existen, eh, yo en lo particular te puedo comentar que para mí siempre decía, bueno, ¿y por qué no que sea como un ser humano, ¿no? Que cuando es niño va creciendo y va aprendiendo cosas que le permiten en un futuro, ya cuando es grande, pues poder tomar decisiones. Más o menos en este sentido es el Machine Learning. Sí, efectivamente, como bien mencionas, parte de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida es a partir de experiencia. Claro. Entonces, la experiencia, las situaciones, a partir de estos entornos, tú logras aprender a manera de modelos abstractos. Pues aquí el objetivo de lo que acabamos de mencionar es, esos modelos no deben ser abstractos, sino son modelos reales, discretos, que radican en la esencia de los sistemas o de los algoritmos para llevar a cabo estos fines. Ok, muy bien. Y bueno, ¿podrías comentarnos cuáles son las áreas computacionales que se relacionan al Machine Learning? Sí hay varias áreas relacionadas, incluso áreas que tienen mucha intersección en cuanto a los problemas que resuelven y temas de estudio. Áreas relacionadas son reconocimiento de patrones, minería de datos, eh, toda esta parte de metaheurísticas y últimamente términos nuevos como ciencia de datos. Ok, Son áreas que están relacionadas con la parte de Machine Learning. muy bien. También otra de las preguntas que nos hicieron llegar es,
Cuando escuchamos la palabra learning, obviamente nos viene a la mente otra área que está en auge y que se conoce como deep learning. ¿Podrías explicarnos qué diferencia hay entre machine learning y deep learning? Sí, la diferencia primordial es mínima, ya que esta área de deep learning es un subconjunto de machine learning. De hecho, deep learning es un área relativamente muy sonada, no nueva, pero sí muy sonada últimamente. ¿Cuál es la idea de deep learning? Es proponer modelos, proponer métodos en los cuales la idea es extraer características, diversas características para impactar de mejor manera en el aprendizaje de los sistemas. Digamos en ese sentido que la diferencia es mínima y sí son áreas muy relacionadas, deep learning y machine learning. Eh, ¿Podríamos entenderlo como algo más específico, algo más especializado de lo que es el machine learning? Así se podría más o menos comprender el deep learning, del abanico de cosas que se pueden hacer con machine learning. ¿El deep learning se va enfocando a ciertas áreas o es diferente? Sí, esencialmente se enfoca a ciertas áreas. Por poner un ejemplo y respondiendo un poco la pregunta, efectivamente es, como yo decía, un subconjunto de machine learning. Y por poner un ejemplo, las famosas redes convolucionales se basan en un enfoque de las redes neuronales artificiales y efectivamente digamos que es una parte así específica de toda De todo lo la que... gama y área de machine learning. Ok. Y bueno, quisiera aclarar también que existe una diferencia entre lo que es el software de Machine Learning, que son productos ya elaborados, ¿no? Pero que ustedes están trabajando más, como dicen por ahí, con las piedras, ¿no? O Sí. sea, el estudiar un área como la de ustedes, un doctorado en ciencias, realmente lo que hace es que ustedes aporten nuevas teorías, hagan pues incrementen el conocimiento que existe en el mundo científico respecto a estas áreas, ¿no? Porque también a veces las personas tienden a confundirse creyendo que el hecho de manejar un software de machine learning es ciencia, ¿no? Cuando en realidad la ciencia tiene que ver con otras áreas matemáticas que, bueno, pues más adelante te estaremos preguntando, ¿es correcto? Sí, es correcto. En términos de la investigación, eh, el objetivo es aportar al conocimiento que se tiene del área. Aportar ya sea proponiendo enfoques nuevos, algoritmos nuevos, aportando también incluso a mejora en precisiones, en tiempos de lo que existe, Optimización, ¿no? optimización, y efectivamente son aspectos distintos. Manejar software especializado en el área o desarrollar algoritmos que tienen implementado ese software. La investigación va enfocada en proponer, mejorar algoritmos existentes que después van a ser implementados. O incluso supongo que, por ejemplo, cuando existe un problema en donde el software de Machine Learning está limitado, ya se requiere, ¿no? De buscar algunas nuevas propuestas, nuevos algoritmos, en donde ya entran los especialistas como ustedes, ¿no? ¿Es Sí, correcto? es correcto, incluso es común y en la práctica que el caso particular del problema que quieres resolver no existen las herramientas que hay. Entonces ahí entra en juego la parte de investigación científica que tienes ya que innovar al menos para la respuesta o solución a ese problema. Ok, muy bien. Y bueno, dentro de lo que es el Machine Learning, eh, en los últimos años, ¿cuál consideras tú que es el mayor aporte científico a esta área? Algo que tú digas, esta parte realmente vino a revolucionar o está cambiando en la manera en cómo creíamos que era el Machine Learning. Sí, de hecho, aprovechando que lo mencionábamos, Deep Learning es una área pequeña, una variante que ha venido a Okay. revolucionar un poco los enfoques tradicionales a cómo se venían manejando. No es del todo nueva, pero hay un punto interesante. Actualmente tenemos el alcance tecnológico para poder implementar los algoritmos Que en su momento no. que no era tan fácil. No, ok. Caso particular, las arquitecturas multicoro paralelas. Son básicas para que tú puedas hacer deep learning.
y actualmente tenemos al alcance esa tecnología para poder seguir desarrollando algoritmos en Ya esa no área. estar limitados, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, hemos hablado de ciencia, hemos hablado pues de aportes científicos, de tecnologías, pero el Machine Learning, ¿cómo podría beneficiar o cómo aporta a la vida cotidiana? La principal aportación a la vida cotidiana podemos platicar que en términos generales respecta con rapidez y principalmente comodidad. Okay. Por ejemplo, en términos de Machine Learning, es posible que tú tengas un sistema que dé respuesta a un problema al cual cotidianamente tú te enfrentas. Caso base, caso particular, los teléfonos celulares, los dispositivos móviles. Actualmente es común que tú lleves a cabo una búsqueda por voz. Entonces, ¿qué hay detrás de ese proceso? Machine Learning que logra comprender qué está diciendo el usuario, que debe buscar lo que quiere el usuario y darle una respuesta a lo que quiere el usuario. Es un caso así muy simple de la vida cotidiana donde está detrás toda esta área del Machine Learning. Para la gente que nos ve y que dice, bueno, yo no soy de computación y logro pues comprender muchos de los términos que están manejando, respecto a las redes sociales como Facebook, por ejemplo, como LinkedIn y Instagram, todo eso, el comportamiento de las personas que ahí van manifestando de alguna u otra manera con sus publicaciones, por detrás existen algoritmos de Machine Learning para poder predecir algunas cosas. Sí, de hecho es común que existan y se está trabajando en ello. Es un área activa actualmente, donde a partir de la información de redes sociales se predicen acciones o estados de ánimo de los usuarios con diversas utilidades. O sea, es muy útil en diversos sentidos, desde, por ejemplo, detectar depredadores sexuales, detectar actitudes y actividades anormales que te pueden llevar a un suicidio, etcétera, etcétera. Son acciones que si hay detrás un método de Machine Learning con el cual puede predecir, a partir de lo que está ocurriendo, qué infiere o qué concluye el método de Machine Learning acerca de ese perfil de ese usuario. Ok, entonces, digo, también hablando en términos no tan lamentables, ¿no? Porque así lo podremos llamar este tipo de conductas. También podríamos mencionar esos aspectos en el cual nos aparece publicidad, ¿no? Aparece publicidad que pareciera que adivina, ¿no? Lo que yo estaba buscando, ¿es correcto? Sí, es correcto, son los llamados sistemas de recomendación. O sea, en términos de tu perfil, tu actividad, tu comportamiento, el sistema puede sugerirte productos, dispositivos, etcétera, etcétera, que pareciera que sabe lo que tú quieres. Entonces, efectivamente es correcto que detrás de todas esas acciones, comportamientos y mercadotecnia, el sistema puede recomendarte productos, puede recomendarte en general publicidad, de acuerdo a tu patrón, de acuerdo a tu comportamiento que vas presentando. Ok, pues amigos, están viendo que por ejemplo pues es un área bastante interesante que tiene un impacto pues muy importante en la actualidad, en las redes sociales y en muchos campos, ¿no? Eh, yo podría preguntarte, Arturo, ¿qué impacto tiene el Machine Learning en la empresa? Si a nivel empresarial el impacto es diverso, es general y es notorio, por ponerlo práctico, hace varias décadas, cuando no era común escuchar de Machine Learning, se requería que todo fuera automatizado. O sea, quiero automatizar todo. Un proceso Un definido, proceso. ¿no? Cualquier proceso que requería mecánica, requería ciertas acciones, se automatizaba. Actualmente se habla de procesos inteligentes. Entonces, cualquier proceso inteligente que pueda tomar una decisión o llevar a cabo una respuesta tiene aplicación en la empresa. Ejemplo, inspeccionar la calidad de la producción. Anteriormente requerías de un inspector que estuviera presente y revisando toda la línea de producción. Si encontraba algún defecto, separaba el producto de la línea de producción. Actualmente con Machine Learning y visión por computadora, puedes detectar
de una manera muy precisa y muy rápida anomalías en la calidad de los productos, solo por poner algún ejemplo. Ok. Todo este proceso que comentas tiene por detrás algo que le llaman entrenamiento, ¿es correcto? O sea, se va como entrenando a los sistemas y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando compras un dispositivo móvil que te tiene que reconocer o, por ejemplo, el reconocimiento facial, etcétera, en donde se va entrenando, ¿no? Se va entrenando al sistema para que pueda tener una mayor precisión, ¿no? De todo esto. Sí, es correcto. Estos algoritmos requieren de un proceso de aprendizaje o de entrenamiento donde el objetivo es extraer modelos, extraer patrones. ¿Qué es un patrón? En términos generales, un patrón te permite generalizar información acerca de una acción, de un hecho. Este proceso de entrenamiento o de aprendizaje precisamente extrae patrones que al enfrentarse a un nuevo caso aplica ese patrón. Aplica ese patrón y resuelve el problema. Y puede tomar la decisión, ¿no? Y ya aquí hay detrás áreas como la matemática. Ok, sí, qué bueno que comentas ese punto. Por ejemplo, para los jóvenes que están en preparatoria o inclusive que no están todavía muy seguros de qué estudiar en el área computacional, ¿qué nos podrías mencionar? ¿Qué se requiere para poder estudiar o aprender Machine Learning? Hablando de ciencia, claro, no del uso de los software. Si hablando en términos de la ciencia es básico y es así fundamental adquirir conocimientos y es deseable tener conocimientos acerca de matemáticas en general, cálculo, en particular matemáticas discretas, aspectos como la lógica, porque son la base de muchos paradigmas del Machine Learning, ya que estos modelos que yo hablaba hay que representarlos en nuestro ámbito digital. Y nuestro ámbito digital nos conduce a estudiar matemática discreta. Una vez que tú ya puedes representar ese modelo, de alguna manera, haciendo uso de la matemática discreta, puedes aplicarlo a los nuevos casos que se te presentan. Entonces son parte de las áreas de la matemática que sirven de base y sirven demasiado para áreas como el Machine Learning. Veo que mencionaste mucho matemáticas discretas. Es como discretas, de las más fuertes que necesitamos tener más conocimiento o meterle más, como dicen por ahí, ¿no? Sí, en general. Incluso probabilidad y estadística también. Los famosos métodos bayesianos se fundamentan en toda la probabilidad y la estadística. Claro. Por eso mencionaba yo al principio que es matemáticas en general. Con aplicaciones de algunas de ellas, ¿no? Y ya en particular sí te sirven ciertas áreas de la matemática. Sí, para saber cuál es la mayor probabilidad de que sea esa la respuesta, ¿no? Bien. Si por ejemplo yo quisiera aprender más sobre Machine Learning, quisiera implementar algoritmos y esto, como estudiante y entiendo que como científico pues depende del problema, ¿no? A lo mejor hasta para procesar grandes volúmenes de información voy a requerir de una supercomputadora para un problema muy complejo, ¿no? O sea, eso me queda claro. Pero para poder iniciar con la implementación de algunos algoritmos de Machine Learning, ¿necesitan algún hardware especial? Específico así en cuanto a recursos exageradamente potentes, no. O sea, los enfoques básicos requieres una laptop, una PC, obviamente tener conocimiento de lenguajes de programación para poder implementar el algoritmo que requieras. Y no es necesario, para iniciar a explorar esta área no es necesaria una arquitectura específica, a menos que explores áreas como el Deep Learning, que sí requiere al menos arquitecturas paralelas. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los lenguajes de programación que consideras que más se utilizan o en donde se encuentran implementados más algoritmos de Machine Learning? Sí, últimamente el lenguaje de programación donde encuentra uno más herramientas implementadas son C, C++ y Java. Okay. Últimamente Python. Obviamente C, C++. C y C++, C++, Java son los lenguajes que vamos a encontrar herramientas disponibles
escritos en esos lenguajes. Para Machine Learning. Muy bien. Y por último, ¿cómo identificar un problema que requiere de Machine Learning? O sea, tenemos, obviamente, ya lo comentaste, muchos procesos, automatización, etcétera, pero específicamente, ¿cómo se identifica o cómo identifican ustedes cuando un problema requiere de Machine Learning? Sí, para identificar si un problema requiere o no de Machine Learning, es paso base, primero, tener conocimiento de si el área del problema que se quiere resolver se ha resuelto, se ha trabajado. Hay problemas específicos para los cuales aún una computadora no te puede dar una respuesta. Entonces, primero, si no estás en ese caso, ¿cómo puede tener solución en Machine Learning? Lo que decíamos hace un momento. ¿Es una acción, es un proceso o es una tarea que requiere de cantidad considerable de información y requiere de cierta presión en la respuesta que humanamente te llevaría a un proceso difícil de llevar a cabo? Puede resolverse con Machine Learning. ¿Qué requieres? Tener información del entorno, tener datos de ese problema, los escenarios, ¿no? Tener escenarios para poder, con esa información de escenarios, datos, casos, entrenar a los algoritmos. Si no tengo información de entrenamiento para los algoritmos, va a ser muy complicado resolver ese problema con Machine Learning. Que de alguna otra forma, ahorita que lo comentas, entiendo que todo esto permite optimizar y minimizar el error, ¿no? O sea, por ejemplo, entendemos que un ser humano se puede entrenar en muchas cosas, pero de alguna otra forma en una computadora pues le puedes meter un número importante, ¿no? de casos, de datos que un cerebro humano pues sería más complicado que pudiera retener, ¿no? Y es aquí donde la parte del aprendizaje automático pues sí nos lleva un poquito de ventaja respecto al cerebro humano en cuanto a la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de información, ¿no? Exactamente, paso indispensable la optimización, aplicación indispensable la optimización, y lo que bien mencionas, hay aspectos que en términos del humano y los sistemas o la computadora, hay aspectos que uno tiene, el otro no, y viceversa. De hecho, los enfoques bioinspirados se basan en cómo es tu aprendizaje en el cerebro. Okay. ¿Qué tenemos como aspectos complementarios, humanos-máquinas? Nosotros podemos aprender, podemos razonar. La máquina puede hacer millones de operaciones por segundo. Entonces, ese complemento, si puede hacer millones de operaciones por segundo y modelo un aprendizaje, pues nos lleva a optimizar tiempos, a optimizar respuestas, a optimizar costos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues amigos, ya lo vieron, ya vimos que el Machine Learning es un área bastante interesante en el ámbito de ciencias de la computación. Le agradecemos al doctor aquí presente por su tiempo, por su valiosa colaboración en tratar de responder algunas de las dudas que la gente con talento, con iniciativa y con dudas principalmente, que muchas de las veces en la actualidad no es tan fácil recurrir, ¿no?, a un medio, y que en internet, aunque existan muchas respuestas, a veces están tan dispersas que no logramos centralizar exactamente, o nos llevaría más tiempo el poder encontrar respuestas a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pues doctor, pues muchas gracias, pues ojalá y nos pueda seguir apoyando con alguna otra entrevista. No, al contrario, muchas gracias, Israel, por tomarte este tiempo para platicar. Y solamente concluyo con algo muy importante de lo que acabas de mencionar. Muchas veces de cualquier área de investigación sabemos lo que la gente te cuenta, y eso que la gente te cuenta es lo que llega a escuchar. Claro. Y muchas veces tenemos ideas erróneas de qué es esa área, o qué voy a aprender o a saber si me voy a esa área, ¿no? Entonces es bien importante lo que tú acabas de mencionar. Siempre vale la pena pues acercarse un poco, ¿no? Escuchar a los que están en el área, ¿no? En el medio, ¿no? Exactamente, escuchar áreas diversas, gente que esté inmersa en esas áreas, para tener una idea de qué trata esa investigación. Muy bien. ¿Algo más, Arturo? No, muchas gracias, y pues al contrario, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a platicar aquí un rato. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, amigos.